Muy buenas tardes. Para mí, como siempre, es un honor participar en estas actividades que promueve la Federación Interamericana de Abogados, hoy renovada a través del capítulo nacional, el capítulo peruano que preside Jesús Antonio Rivera Oré, y que en el año 1900, si no me falla la memoria, en el año 1989-90, con Elsa Roca, que fue la presidenta fundadora del capítulo peruano, precisamente fue Elsa Roca la que fundó el capítulo nacional del Perú y fue la primera presidente. Actualmente es la presidenta de honor del capítulo peruano de la Federación Interamericana de Abogados. Quiero saludar la presencia de muchos de los colegas, gente que permanentemente estamos vinculados en distintas relaciones y sectores. Fundamentalmente veo aquí a gente como Ulises, como Vicente Ugarte del Pino, que son miembros antiguos de la Federación Interamericana de Abogados. El caso de Vicente es un caso muy especial porque Vicente es un miembro vitalicio de la Federación Interamericana de Abogados. Participó activamente cuando fue decano del Colegio de Abogados de Lima, en el año, si mal no recuerdo, 1973, si mal no recuerdo. Tenemos la presencia de ilustres exdecanos del Colegio de Abogados de Lima, como el caso de la doctora Greta Minaya, como el caso de Ulises, como el caso de mi querido amigo de la UNDE, Moreira, y por qué no se mencionó al doctor Vicente Ugarte del Pino como presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República, pero no se le mencionó como decano del Colegio de Abogados de Lima, que fue uno de los decanos más que tuvo una vivencia muy especial, en un momento también especial de su vida. Vincula no solamente en el derecho internacional público clásico la participación de los estados y de las entidades que integran el sistema internacional jurídicamente organizado, como los organismos internacionales como Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, sino que permite la participación de las empresas y las personas naturales en su relación fundamentalmente vinculada al comercio y al comercio internacional. El Perú, no es un secreto, en los últimos años, diría yo los últimos 15 años, pero fundamentalmente en los últimos 10 años ha tenido un impulso bastante importante en su crecimiento económico. Indudablemente, Perú puede mostrar al mundo cifras macroeconómicas que nos sitúan en una posición realmente estupenda frente a los países de la región. Perú es un país en crecimiento sostenido, ha sido considerado y calificado por las principales instituciones internacionales que precisamente certifican los riesgos de los países y el cumplimiento de la seguridad jurídica en los mismos países, como un país promisorio. Eso ha llevado al Perú precisamente a que tenga una gran confianza en el ámbito internacional. Y no puede ser de otro modo porque indudablemente es una muestra de confianza internacional que el principal mercado del mundo, que es indudablemente Estados Unidos de América, pues confíe en celebrar un tratado de libre comercio, un tratado cuyo objetivo precisamente es el constituir una zona de libre comercio entre dos países, un país de gran economía, una economía de escala importantísima, como es los Estados Unidos de América, con una población de 290 millones de personas, potenciales 290 millones de consumidores, un país riquísimo, dueño de las más altas tecnologías, frente a un país, no por su dimensión, sino por su economía, que es un país que tiene un mercado que está en crecimiento, pero no ha sido desarrollado en forma sostenida. Es un país que ha privilegiado, como lo conoce nuestro querido Martín Belaúnde Moreira, por su especialidad en Derecho Minero,
Es un país que se ha privilegiado al sector minero, de exportaciones tradicionales, pero que en los últimos años, debido a las políticas establecidas fundamentalmente en el mejoramiento de aquello que los juristas internacionales llaman esa renovación jurídica del orden económico mundial, ha mejorado toda la legislación, permitiendo primeramente establecer bases de confianza hacia los países del exterior, hacia los inversionistas, hacia las grandes empresas transnacionales, mejorando sustancialmente todo lo que respecta a la legislación interna. De suerte tal que el Perú ha podido en los últimos años celebrar importantes tratados bilaterales de protección recíproca de inversiones. Entiendo que a la fecha deben haber 31 tratados bilaterales de protección recíproca de inversiones, como es el caso de los Bilateral Investment Treaties, los BITs, famosos BITs, pero también ha podido celebrar tratados de libre comercio con distintos países del mundo, llámese no solamente los Estados Unidos de América. Ha celebrado como consecuencia de la cumbre APEC el año pasado, en noviembre del año pasado, el Tratado de Libre Comercio con China, que es el segundo socio comercial del Perú, y donde se asienta precisamente el Perú una población que es la más importante en América Latina. Es el 10% de la población peruana tiene origen chino. Es realmente importante, y ahí me ven en la mesa del frente dos descendientes, abogados, jóvenes abogados descendientes de chinos, y no me podrán dejar mentir en ese aspecto de la importancia que tiene la comunidad china en el Perú. Se ha celebrado convenios de tratados de libre comercio con Singapur. Estamos con Corea, el Tratado de China precisamente entrará en vigencia en enero del próximo año, del 2010. Se ha celebrado tratados de libre comercio con Singapur, tenemos un tratado de libre comercio con Canadá, con Corea, se está negociando el tratado de libre comercio con Japón y se viene negociando también un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Pero ¿cuál es la importancia? Y ahora vamos a entrar al tema, ¿cuál es la importancia de celebrar un tratado? Primeramente, ¿qué es un tratado de libre comercio? Un tratado de libre comercio es un tratado internacional que es celebrado entre Estados, es un acuerdo comercial vinculante para acordar la concesión de preferencias arancelarias mutuas y la reducción de barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios. Indudablemente, como abogados, sabemos perfectamente que los Estados tienen la libertad de celebrar tratados con diferentes estados u otros organismos internacionales que el derecho internacional público les confiere precisamente la personería para actuar como sujeto internacional de derechos y obligaciones. Perú y Estados Unidos han convenido, han acordado, luego de una amplia negociación que ha durado aproximadamente más de 24 meses probablemente, negociaciones donde también el Colegio de Abogados de Lima fue convocado durante precisamente el decanato de Ulises Montoya Alberti, y quien tuvo la gentileza de designarnos al doctor Olachea y a mí para tratar y negociar la posibilidad de incluir como servicios aceptados en este tratado de libre comercio los servicios jurídicos. Eso generó una gran polémica porque probablemente de haberse aceptado, de haber tenido un decano que hubiera permitido incluir en la negociación la comercialización de los servicios jurídicos, hoy día tendríamos en Lima y probablemente en provincias asentados los más importantes estudios jurídicos norteamericanos, como ha sido el caso de México, cuando celebró el Tratado de Libre Comercio en Norteamérica, y que permitió y consintió y autorizó la inclusión de los servicios jurídicos como parte del tratado. Y hoy día tienen ahí a Baker & McKenzie, tienen a Porter y tantas otras firmas internacionales de gran relevancia internacional. Entonces, es un tratado de libre comercio, es un acuerdo comercial vinculante